Aleluya, mis amados, gloria al Señor, gloria a Dios por esta nueva mañana, por este nuevo tiempo en bendición en el que nos podemos reunir a través de este medio para compartir la preciosa palabra del Señor. Y hemos denominado este mensaje en esta mañana una huella imborrable. Y la verdad es que quiero que pienses el día en que tú no estés sobre esta tierra, ¿cómo desearías que todos los que queden aquí te recordaran? ¿Cómo desearías tú que la gente pensara de ti? ¿Cuál sería obviamente el testimonio que habríamos dejado después de nuestra partida? ¿Qué podrían decir nuestras familias? ¿Qué podrían decir sencillamente aquellos que compartieron con nosotros, nuestros amigos, nuestros vecinos? ¿Cuál sería la huella que nosotros podríamos dejar en ellos? Quiero que mires inicialmente Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el verso 17 dice la escritura: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Amén y amén. Estas entonces eran palabras del apóstol Pablo, donde él decía claramente: sean imitadores de mí. Qué impresionante esas palabras, ¿no? Poderle decir a alguien: imítame a mí. Pero la verdad es que Pablo lo podía hacer porque él era un imitador total de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo que estaba siguiendo Pablo era el ejemplo de Jesús, de su Maestro, de su Señor. Y en su corazón, obviamente, había ese anhelo, esa necesidad de querer buscar a Dios, de seguir las enseñanzas de Jesucristo. Es decir, para Pablo no costaba sencillamente buscar a Dios. Él quería realmente imitar a Jesucristo. Y de la misma manera, iglesia, yo quiero que tú pienses si ese es el deseo de tu corazón, imitar a Jesús. Por eso quiero comenzar con este texto y dice: y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando él escribe a los cristianos de Filipos, dice: observen a aquellos creyentes la manera en que se están conduciendo, la manera en que están llevando sus vidas, ¿sí? Por el ejemplo que tienen en nosotros. Es decir, Pablo y los demás apóstoles tenían un ejemplo claro de Cristo en sus vidas, que hacía que otros quisiesen imitar también a ellos, que hacía que otros realmente quisieran buscar a Dios y seguir el ejemplo del Señor. Cuando hablamos de una huella imborrable, hay varias características que quiero enseñarte para que tú tengas la convicción de que vas a dejar una huella en esta tierra, de que tú y yo vamos a dejar una huella sobre los demás, y no una huella de malicia, no una huella de maldad, de iniquidad, no una huella que las demás personas puedan decir: este hombre, esta mujer fue terrible, sino una huella genuina en Cristo. Por eso quiero que mires inicialmente primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25. Mira lo que dice acá la escritura: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Qué impresionante entonces lo que él está diciendo acá, ¿no? Porque él está mostrando claramente que si yo quiero caminar en Cristo, en el camino de Dios, es necesario abstenerme de todo lo que el mundo me está ofreciendo. Cuando él está haciendo esta comparación, porque está colocando a los atletas, él está diciendo: los atletas se abstienen de muchas cosas para poder correr la carrera. La vida cristiana, iglesia, es una carrera que debemos sencillamente saber correr. Que si no tenemos la capacidad firme de correrla, muchos quedarán tendidos en el camino. Muchos no podrán continuar adelante. Muchos sentirán desfallecer. Muchos sentirán que es una carrera difícil de sobrellevar,
Pero cuando yo genuinamente estoy caminando con el Señor, hay el deseo en mi corazón de abstenerme de todo lo que el mundo me está ofreciendo. Y lo que el mundo nos ofrece es demasiado. Nos ofrecen las riquezas de este mundo, los lujos, el orgullo, la soberbia, ¿sí? Tantas cosas que día tras día el enemigo está colocando en nuestras vidas, pero de las cuales el cristiano, si quiere dejar una huella imborrable, debe abstenerse de los malos negocios, de las malas palabras, de las malas compañías. Ahí es donde el cristiano está haciendo esa luz. Ahí es donde nosotros, como hijos de Dios, estamos luchando por una corona incorruptible. Y esa corona incorruptible obviamente llegará sobre nuestras vidas si nos abstenemos de lo que el mundo obviamente nos está ofreciendo. Es necesario marcar esa diferencia. Si no marcamos esa diferencia, nos estamos confundiendo con las personas que están en el mundo. Si no marcamos esa diferencia, seremos iguales a los que están allá afuera en el mundo. Y la pregunta es, ¿será eso algo genuino donde dejaremos una huella imborrable en cada uno de ellos? Tal vez no, hermano, no lo creo. Por eso Pablo tenía la convicción y decía, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y era impresionante porque en la época ellos luchaban por una corona, ¿sí?, de laurel. Eso era el premio mayor para el atleta. Pero ellos se abstenían de muchas cosas para recibir esto. ¿Cómo nosotros no vamos a luchar cuando sabremos que habremos sido llegado al cielo y esa corona incorruptible la rendiremos a los pies del Señor, a los pies de nuestro Maestro? Eso es lo que realmente nosotros necesitamos, hermano. Buscar a Dios, abstenernos de lo que el mundo efectivamente nos está ofreciendo, de lo que Satanás nos quiere brindar, de lo que el diablo en su engaño quiere colocar en los hijos. ¿Cómo dejaremos una huella si estamos entonces caminando igual al mundo? ¿Cómo dejaremos una huella si no marcamos una diferencia? Si nuestro deseo sigue en pos de las riquezas de esta tierra, del dinero, de la ambición, del orgullo, de la vanidad de esta tierra, ¿dónde está la diferencia entonces del Hijo de Dios? Pablo bien decía, ya todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Ya no valía nada de lo que era importante para él, ahora todo era basura. Ahora el amor de Cristo lo llenaba todo. Si sigo mirando la escritura en la segunda carta a Timoteo, mira allí conmigo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Mira lo que dice la escritura. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si yo quiero dejar huella sobre esta tierra y que sea una huella imborrable, tú debes aprender a usar la palabra de Dios. Por eso Pablo le aconsejaba a Timoteo y le decía esto claramente. Estoy en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y ahí es donde él dice que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la palabra única, la palabra escrita, la palabra del Señor, sin manipulaciones, sin desviar la palabra, sin sacar los textos del contexto. O sea, alguien que realmente predica genuinamente la palabra del Señor. O sea, cuando tú le compartes a tu familia, a los tuyos, tú debes saber usar bien la palabra, sin manipulaciones, sin errores. Y por eso día tras día todos nosotros, iglesia, todos, absolutamente todos, estudiamos la palabra, queremos recibir más de Dios, estamos atentos a otros hombres que nos preceden en el Señor, que llevan mucho más tiempo en el Señor, y allí estamos nosotros obviamente, ¿sí?, buscando la palabra. La huella se deja cuando hubo personas que realmente llevaron
la verdad de Cristo, que no manipularon el Evangelio, que no lo usaron bajo su propio provecho. Pablo era alguien que obviamente sabía las escrituras, las conocía, pero pese a eso, él nunca manipuló las escrituras, sino él quiso llevar el Evangelio de una manera correcta. Es algo en lo que tú y yo nos debemos esforzar. Habrá una huella imborrable en la medida, iglesia, en la medida en que nosotros mismos querramos recibir más de Dios y que la palabra siga siendo luz para nuestras vidas. También dice él en el verso 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Te das cuenta? Evita profanas y vanas palabrerías. No te van a servir absolutamente de nada. Necesitamos entonces volver nuestro corazón a Dios. Necesitamos entonces volver nuestra vida a la palabra del Señor para aprenderla cada día más, para estar más cerca del Señor y para poder compartirla a todas las personas que obviamente están a nuestro alrededor. Muchos no utilizan bien la palabra, por eso el Evangelio, iglesia, hoy en día se ha desviado, porque cada uno predica lo que bien le parece. Pero si yo quiero dejar una huella imborrable, que otros me recuerden y digan, era un hombre, era una mujer que usaba la escritura, lo hacía de la manera correcta, era un hombre que le gustaba estudiar la palabra, que le gustaba aprender. Eso es lo que los demás recordarán. Muchos podrán decir de nosotros, yo llegué a los pies del Señor, sí, porque Dios usó la vida de esa persona, ella me enseñó la palabra, me adoctrinó en el camino de Cristo, en la voluntad de Dios, y hoy doy gracias a Dios por esa persona. Y gloria al Señor cuando usamos bien la palabra de verdad. Si yo quiero de la misma manera dejar esa huella imborrable, quiero que mires ahí Tito, el libro que sigue, carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, el verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose, que dice la palabra, fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Sí, definitivamente, iglesia, yo quiero dejar una huella imborrable, debo aprender a ser fiel en todo. ¿Y qué consejo el que Pablo le daba a Tito, cierto? No defraudándose, ¿sí? No defraudando a los demás, sino mostrándote fiel en todo. Cuando tú y yo somos fieles en todo, adornamos, como lo dice acá la Escritura, la doctrina de nuestro Salvador. O sea, estamos haciendo lo correcto delante de Dios, estamos siendo fieles con lo que el Señor nos ha entregado en esta vida, en el ministerio, en la iglesia. Sé fiel en todo lo que Dios te da. Sé fiel en todo. Y vas a ver la bendición del Señor, y vas a ver cómo Dios se glorifica en tu vida, y vas a ver cómo dejas huella. Porque los demás podrán decir, este hombre, esta mujer fue fiel en lo que el Señor le entregó. Cumplió hasta el final. Habían momentos difíciles, habían momentos de prueba, pero él continuó adelante, ella continuó adelante, fue fiel en todo. Y fue la manera en que adornó, como lo dice acá la Escritura, la doctrina de este Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Me gusta ese término, adornar, porque me lleva a pensar que lo hermosea, que es algo lindo, que es algo único. Un adorno en una casa, ¿sí? Cambia totalmente la escena, la visión. Y cuando nosotros somos fieles en todo, adornamos lo que Cristo nos está enseñando. Es decir, Pablo no hablaba por hablar. Él adornaba con su vida, con su fidelidad en el Señor, todo lo que Dios le había entregado. Él adornaba el Evangelio de esa manera. Era la manera clara en que él estaba mostrando que estaba agradecido con Dios. Entonces, recordemos que hemos visto hasta el momento. Si yo quiero dejar una huella imborrable, ¿qué necesito? Abstenerme de lo que el mundo me está ofreciendo. 2, debo usar bien la palabra de verdad. Y 3, lo que acabamos de observar, debes ser fiel en todo lo que el Señor haya entregado sobre tu vida.
En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 10, el verso 2, mira lo que dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. La iglesia de Corinto fue la iglesia que más problemas tal vez presentó. Habían contiendas, divisiones, disensiones, fornicaciones, una cantidad de problemas internos dentro de la iglesia. Y cuando Pablo escribe esta segunda carta, les está advirtiendo a los cristianos de Corinto y les está diciendo: yo ruego a Dios que no tenga que usar de aquella osadía con la que estoy dispuesto sencillamente a proceder. Si ellos no atendían a la exhortación que Pablo les estaba entregando, para que ellos se arrepintiesen de su pecado, para que se volviesen a Dios, para que dejasen tantos conflictos y tantos problemas que tenían. Pablo, me deja ver aquí en la Escritura, fue un hombre osado. Y si yo quiero dejar una huella imborrable en la vida cristiana, tienes que ser osado. Tienes que ser osado en tu fe, en tu manera de creerle al Señor, sabiendo que lo que el Señor ha dicho en la palabra es fiel, que es verdadero, que Él no miente. Es necesario creerlo de esta manera, iglesia. Tienes que actuar con osadía para predicar la palabra, para evangelizar. Tienes que actuar con osadía cuando oras, creyendo que Dios responderá a tu oración. Pero a veces muchos no actúan de esta manera. No son osados, no son atrevidos, son cobardes, guardan silencio. No defienden la verdad de Cristo, no defienden su posición, y defender la posición es defender el Evangelio. Defender en lo que Cristo nos ha dicho. El mundo nos llena y nos satura de tantas cosas y a veces el creyente está guardando silencio teniendo la verdad. Le falta osadía. El mundo es osado, es atrevido, de una manera negativa. ¿Qué pasaría si los hijos de Dios realmente fuéramos osados? ¿Qué pasaría si realmente nosotros como hijos de Dios pudiésemos glorificar el nombre del Señor actuando con osadía? Pablo tenía un problema en la iglesia y aunque estaba retirado en ese momento, él estaba dispuesto a ir y a enfrentar ese problema y a enfrentar a los hermanos que estaban causando esas disensiones, esas contiendas dentro de la iglesia misma. Además de eso, él dice: estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Muchos tal vez estarían diciendo: Pablo y los demás están actuando carnalmente, pero él dice: andamos en la carne. ¿Qué quería decir con esto? Que andaban en su cuerpo físico, pero no estaban deleitándose en los deseos de la carne. Por lo contrario, él y los demás apóstoles eran espirituales, eran personas que estaban buscando realmente la presencia de Dios y la voluntad de Dios. Si tú quieres dejar huella, actúa osadamente con tus hijos. Si tú ves que ellos van por el camino desviado, sé osado, sé atrevido, preséntales el evangelio, ora por ellos. En la autoridad que Dios te ha dado, impídele muchas veces hacer cosas que están equivocadas delante de Dios. Pero hoy hay padres temerosos, hoy hay padres que guardan silencio, hoy hay padres que piensan que lo que dice la Escritura ya no tiene validez sobre sus hijos, y no. La Escritura dice: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los hijos necesitan corrección, los hijos necesitan disciplina. Si tú lo haces a temprana edad, tú vas a ver cómo ellos van a dirigir sus vidas a Cristo. Pero hay padres que han olvidado actuar con osadía. ¿Qué huella le vas a dejar a tus hijos? Una huella donde ellos van a ver cobardía, donde nunca hubo un padre, una madre que los corrigiese. No podemos ser de esa manera, iglesia. Necesitamos fielmente buscar a Dios, actuar con osadía. Finalmente, quiero que mires Colosenses,
capítulo 3, verso 14. Colosenses 3, verso 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Qué impresionante esto, iglesia. Si yo quiero dejar una huella imborrable, la mejor huella que tú puedes llegar a dejar en los demás es vistiéndote de amor. El apóstol Pablo le decía a la iglesia en Colosa, sobre todas estas cosas vístanse de amor, porque ese es el vínculo perfecto. Y eso es lo que la iglesia necesita, vestirse de amor. Una iglesia que demuestre el amor de Jesús, no de labios, sino de corazón, en obras. Hoy la iglesia ha perdido ese vínculo perfecto. Hoy la iglesia ha dejado el amor. ¿Qué huella estamos dejando en el mundo si estamos reflejando al mundo una iglesia dura, insensible, indolente ante lo que sucede? En el tiempo de la pandemia, iglesia, había muchos, porque no eran pocos, más preocupados por seguir recogiendo los diezmos que por las almas, por el estado anímico de sus ovejas, la salud de ellos, cómo se encontraban, la provisión de ellos. Veíamos a miles de pastores ahí pidiendo sus ofrendas, sus diezmos, porque era lo único que les interesaba, no les importaba nada más. Eso es vestirse de amor. ¿Acaso Dios no es el que sustenta la iglesia? ¿Acaso Dios no es la roca y el fundamento de la iglesia? ¿Qué mal está la iglesia? ¿Cómo se ha perdido el amor dentro de la iglesia? Solo nos interesa lo material, lo que los demás nos puedan brindar, pero no hay un verdadero amor. No hay una oración genuina por un hermano, por el siervo de Dios, por tu pastor, donde tú le clamas a Dios, donde tú le dices, sosténlo, Señor, no lo sueltes de tu mano. ¿Qué está pasando con el amor entonces en la iglesia? ¿Cómo vamos a dejar huella, mis amados, si no nos vestimos de amor? ¿Qué pensará el mundo al ver que los siervos de Dios se deleitan en las cosas de esta tierra, teniendo un excelente automóvil, una casa supremamente lujosa, vestido supremamente costoso, cuando sus ovejas a veces no tienen ni siquiera para qué comer? Eso no es coherente. Y el amor de Jesucristo mostraba claramente cómo Él brindaba a los demás de lo que Él tenía. Él saciaba el hambre de los que le rodeaban. Él les daba lo que ellos estaban buscando en aquel momento, aunque muchos no comprendieran y empezaran a seguirle por el pan físico que Él les había brindado. Pero pocos entendían aún que lo que debían buscar era el pan del cielo. Pero cuando hay una iglesia en amor, esa iglesia extiende su mano, sus hijos extienden su mano, se llenan de amor, brindan amor, dan un abrazo, dan una palabra de fortaleza, oran los unos por los otros, nos soportamos los unos a los otros, porque eso es amor, tenemos paciencia, toleramos a las personas que están a nuestro alrededor y las toleramos porque hay un sentimiento mayor que es el amor. Ahí estaremos dejando huella. Y hay que marcar esa diferencia. Por eso la gente no quiere volver su corazón a Cristo, porque ve una iglesia indiferente, porque ve una iglesia dura, porque piensan que encerrado en cuatro paredes eso es ser iglesia, y eso no es ser iglesia, mis amados. Cristo brindó su amor. Por eso Pablo decía claramente, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. Ese es el vínculo perfecto. Vuelve a revestirte de amor. Si tú sientes que tu corazón se ha endurecido, porque eso puede llegar a suceder, iglesia, porque eso puede llegar a pasar en algún momento.
Pídele a Dios, dile Señor, rodéame, lléname de tu amor. No quiero que mi corazón se endurezca. Quiero dar de ese amor a las personas que están a mi alrededor. Quiero dejar una huella imborrable en ellos. Que ellos puedan decir, él fue un hombre, una mujer que demostraba el amor de Cristo. No eran solo sus palabras, era un genuino amor. Hoy es la oportunidad para decirle al Señor, yo necesito, Señor, dejar huella y que sea una huella imborrable. Abstente de los deseos de este mundo. Usa bien la palabra de verdad. Sé fiel en todo y actúa con osadía, vistiéndote del amor del Señor. Eso es lo que la iglesia necesita para dejar una huella imborrable sobre esta tierra. Que nos recuerden realmente como luz, como un faro al cual podían mirar y en el cual podían ser guiados y dirigidos. Una iglesia que sea luminar de esta tierra. Una iglesia que le muestra al mundo que hay una oportunidad diferente, pero solamente en Jesucristo. Donde todos puedan desviar su mirada a Jesús, al único y verdadero Dios. Padre amado, hoy damos las gracias a ti, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Dios. Dile allí donde tú estás, yo quiero dejar una huella imborrable, Señor. Una huella, Señor, donde otros puedan seguir lo que tú me entregaste, que como lo decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, guíanos en este camino, Señor, y no nos sueltes de tu mano un solo instante, Padre. Hoy yo te lo pido, Rey amado, en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Hoy bendigo cada vida que ha escuchado este mensaje. Te pido que este mensaje corra, Señor, y llegue a muchas más vidas, Dios Santo. Que dejemos huella, Señor, huella que nunca se pueda borrar. Que aunque vengan ríos, vientos, lluvias, esa huella permanezca, Señor, porque la dejamos grabada en el corazón de aquellos que nos conocieron, en el corazón de aquellos que nos escucharon, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy bendigo cada vida, hoy bendigo cada corazón en esta hora, Señor, y te doy gracias y te pido que coloques en cada uno de nosotros el ánimo necesario para continuar adelante, dejando una huella imborrable en el corazón de todos los que nos rodean. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Dios los bendiga grande, poderosamente. Que el Señor nos ayude a dejar esa huella. Es importante. Una huella que nunca nada ni nadie la pueda llegar a borrar. Si no tuviste la oportunidad de escuchar el mensaje en su totalidad, toma unos minutos, hazlo y ayúdame a compartirlo. Envíaselo a todos aquellos que conozcas para que ellos también a su vez tengan y tomen la decisión de dejar una huella imborrable sobre esta tierra. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, Dios te guarde.